Chicos, el día de hoy vamos a hablar respecto de lo que vendría a ser la última parte del tema de vertientes hidrográficas del Perú. Como ya nosotros habíamos estado viendo en las clases anteriores, sabemos muy bien que si hablamos de las vertientes hidrográficas del Perú, sabemos pues que hay tres, ¿no es así? Que vendrían a ser la vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Amazonas, o también llamado vertiente del Atlántico. De los tres sabemos que será la vertiente del Atlántico o del Amazonas la que contiene un mayor porcentaje del total del volumen de agua dulce disponible que tenemos en nuestro país. Este representa casi el 98%, mientras que la vertiente del Pacífico vendría a ser la segunda, digamos, en volumen o en extensión. Y la tercera vertiente, la más pequeña en este caso, habría de estar representada por la del Titicaca, que solo representa el 0,5% del total del volumen de agua disponible que tenemos en nuestro país. A ver, recordemos algunas cosas y les voy a pedir por favor que ustedes me acompañen con sus respuestas y sus comentarios a través del chat. ¿Ya? A ver, recordemos algo importante. Por ejemplo, si yo les preguntara dónde se originan los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿dónde están originándose los ríos de la vertiente del Pacífico? A ver, lo voy leyendo. Vamos recordando, ¿no? En este caso, ahí está, ¿no? Recuerden ustedes que los ríos de la vertiente del Pacífico, en primer lugar, estarían conformados por los ríos de la costa peruana. ¿No es verdad? Todos los ríos de la costa peruana constituyen a la vertiente del Pacífico, ¿correcto? Sabemos que hay 53 ríos, ¿no?, principales, también hay otros de menor tamaño que son afluentes, ¿no?, de los principales, pero son 53 ríos principales que se van a desplazar por la vertiente del Pacífico. Y, ojo, no lo olvides, ¿ya? Estos nacen, por supuesto, en los deshielos de los glaciares de nuestra cordillera de los Andes. Pero tú dirás, la cordillera de los Andes, profesor, es muy extensa, ¿no? Se desplaza constituyendo tres cadenas, ¿no es así? ¿Cuáles son? La cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Si me preguntaran a mí en cuál de estas tres cadenas nacen los ríos de la vertiente del Pacífico, mi respuesta sería en la cadena occidental. Es más, para ser más específicos, yo diría en lo que vendría a corresponder al flanco occidental de la cadena occidental de los Andes del Perú, ¿no? ¿Cómo es eso del flanco, profesora? No lo entiendo. A ver, recordemos, ya porque estos temas ya lo habíamos visto anteriormente. Fíjense acá, esta es la cordillera de los Andes, como ustedes saben. Aquí tenemos a la cadena occidental, ¿no? Toda esta es la cadena occidental. Por aquí tenemos a la cadena central, ¿no es verdad? Que solamente se extiende por el norte y el centro, más no por el sur. ¿Ya? Y la cadena oriental, ¿no?, que es esta que está mirando a la selva, ¿no es verdad? Cada una de las cadenas tiene dos flancos. Los flancos son los lados, pues, muchachos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una montaña, se supone que voy a encontrar dos lados, ¿no es verdad? Uno que vendría a ser el lado occidental y el otro que vendría a ser el lado oriental. Ya, justamente es aquí, en este lado, en el flanco occidental, aquí donde está el cursor, fíjense, en donde se van a formar los ríos de la vertiente del Pacífico. No lo vayan a olvidar, porque eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿correcto? Y como yo te dije, pues son ríos, en total, 53, ¿no?, ríos principales. Ahí hay que sumarle, ¿no?, también otros ríos que vendrían a ser eh, complementarios o fluentes de los principales, pero una característica que tienen todos estos ríos es que son ríos que se desplazan en forma transversal por el territorio peruano. ¿Ya cómo es eso de forma transversal? O sea, van de la cadena occidental hacia el mar. ¿No es verdad? Van recorriendo desde los más de 5.000 metros de altura hasta llegar al nivel del mar, que corresponde a los 0 metros. ¿Ya, profesora? Pero recorren un espacio pequeño. Sí, en comparación con el resto del territorio peruano, sí hacen un recorrido por un territorio, digamos, no muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos ríos, pues, en su curso alto se van desplazando en forma intensa, ¿no? Corren de manera, pues, digamos, muy fuerte, lo cual va a provocar que generen a nivel de lo que es el curso superior y el curso medio la erosión del relieve por donde pasa, formando así los famosos cañones, como por ejemplo el cañón del Colca, el cañón del Cotahuasi, el cañón del Pato, que vendrían a ser los más representativos. ¿No es así?
Al igual que ello también, recordemos que estos ríos, por ser torrentosos y por ser de corto recorrido, no son navegables, excepto, como tú ya sabrás, pues el río Tumbes, ¿no? Otra característica importante de estos ríos de la vertiente del Pacífico, chicos, es que ellos van a formar en su recorrido valles importantes. En las partes medias formarán a los valles interandinos, ¿no? Y en las partes bajas o en el curso inferior formarán los valles costeros, en donde se ha concentrado gran parte de la población. ¿No es así? Esa sería la característica de la vertiente del Pacífico, y por aquí nosotros tenemos pues a los principales ríos, ¿no? Como el río Salumilla, el Tumbes, que son binacionales porque estos nacen en lo que vendría a ser el territorio de Ecuador, ¿no? Pero se desplazan hacia el interior del territorio peruano y desembocan por el mar peruano. ¿No es así? Tenemos también el río Santa, que es el más caudaloso, ¿no? El río Rima, que pues va a caracterizarse porque forma uno de los valles más poblados que tenemos en nuestro país, en donde se ha levantado la ciudad de Lima, y en donde también en el recorrido de este río se han construido el mayor número de centrales hidroeléctricas, ¿no? Bien, veamos otra característica más por aquí, ¿no? Ahí tenemos a las centrales hidroeléctricas, las principales obras o proyectos de irrigación que se han hecho en la vertiente del Pacífico para que se pueda impulsar en la costa la práctica de la agricultura, principalmente la agricultura con calidad de exportación. Ya aquí tenemos varias de estas obras, ¿no? Como Cohecho, San Lorenzo, Tinajones, y que es importante que los conozcamos porque también han sido temas de examen de admisión. ¿Ya? Hay algunas preguntas, ¿no? Que se había compartido para que ustedes pues, puedan revisarlo, ¿no es así? Y pasamos luego a lo que vendría a ser la vertiente del Amazonas. A ver, segunda pregunta, muchachos, ya los leo. ¿Dónde se originan los ríos de la vertiente del Amazonas? A ver, si me preguntaran a mí en qué lugar del Perú se forman estos ríos de la vertiente del Amazonas, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Mm? ¿Dónde se van a formar? Uno dirá, ah, profesora, también se forman en la cordillera de los Andes. Por supuesto que se forman en la cordillera de los Andes. Pero ¿en qué sector, en qué áreas de la cordillera de los Andes? ¿No? Ahí está muy bien Jiménez, ¿no? Ahí vamos viendo, pues, que estos ríos se van a formar en los nudos de Pasco y Vilcanota. ¿No es así? Entonces, si volvemos al gráfico que anteriormente habíamos compartido, ya por aquí, ahí está, nos vamos a dar pues con este hecho, ¿no? Que es aquí, miren, fíjense ustedes en el cursor, ¿ya? Es aquí en el nudo de Pasco, ¿ya? Y es aquí también en el nudo de Vilcanota, en donde vamos a ver el origen de los principales y grandes ríos que forman parte de la vertiente del Amazonas, o también llamada vertiente del Atlántico, ¿correcto? Entonces, nuevamente estamos viendo la gran importancia que tiene la cordillera de los Andes, ¿no? Porque no solamente es un factor que genera una diversidad de climas, sino que también es importante porque va a ser quien dé lugar a la formación de los ríos que tenemos en nuestro territorio. ¿No es así? A diferencia de los ríos de la vertiente del Pacífico, estos ríos, entonces, no se olviden, se van a caracterizar porque, a diferencia de la vertiente del Pacífico, son mucho más extensos, ¿no? Al igual que ellos son navegables, por lo menos en su curso inferior. Hay, pero, un dato especial que tú tienes que recordar, que de todos los ríos de la vertiente del Amazonas, aquel que es navegable desde su formación o su origen hasta su desembocadura, habría de ser el río Ucayali. Este río Ucayali, que es además el más largo que tenemos en el territorio peruano, es navegable en todo su recorrido, ¿correcto? Y constituye un río muy importante para el comercio y para la comunicación entre departamentos como el departamento de justamente Ucayali y el de Loreto. ¿Ya? Aquí lo tenemos, miren, aquí, este de aquí vendría a ser el río Ucayali. Fíjense por aquí donde está el cursor, ¿ya? Todo este es el recorrido que hace, fíjense, el río Ucayali. Hasta acá, hasta la localidad de Nauta, en donde se encuentra con el río, acá, donde se encuentra con el río Marañón, y de la unión de los dos, del Marañón y del Ucayali, se produce la formación del río Amazonas, ¿correcto? Característica también importante que en su curso alto son torrentosos y van a abrir pongos. Los pongos vendrían a ser aberturas
que son muy aprovechadas para conectar o comunicar a dos regiones, pero que también constituyen un enorme potencial para la producción de energía eléctrica. ¿Ya? Eso es importante mencionar, ¿no? Por acá, aquí tenemos como representante, obviamente, de la vertiente del Amazonas, al río Amazonas, que es el más caudaloso, el más extenso del planeta, ¿no? Y que va a constituir, como ustedes saben, también la cuenca más grande del mundo. Fíjense ustedes, toda esta extensión que ya no solamente corresponde a Perú, sino también al resto de Sudamérica, a países como, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Por aquí estaría Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela en este sector, ¿no? Y las pequeñas áreas como por ejemplo de Suriname, Guyana, habrían de también incorporarse a la gran vertiente del Amazonas. En total se dice que el río Amazonas tiene aproximadamente unos 1000 ríos afluentes. Los afluentes, acuérdate tú, son ríos secundarios que de forma directa o de forma indirecta van a trasladar sus aguas hacia un río principal. Imagínense ustedes, ¿no? La cantidad de ríos que alimentan al Amazonas. Se dice que cuando el río Amazonas desemboca hacia el Océano Atlántico, es tal la cantidad de agua dulce, ¿no? Que desemboca en el Océano Atlántico, que solo después de varios kilómetros de distanciamiento, ya es que uno puede encontrar las características ya de aguas dulces del mismo Océano Atlántico, ¿no? O sea, imaginen usted la cantidad de agua dulce que descarga. Pero también hay un problema grande, ¿no? Respecto al río Amazonas, que está contaminado, ¿no? Y la contaminación no solamente se da a nivel de lo que es el territorio peruano, sino pues se extiende todavía por áreas como vendría a ser el caso del Brasil, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos, miren, la longitud del Amazonas, que es de 6.762 kilómetros, y su origen más remoto, no lo olviden por favor, se encontraría en el Nevado de Mesa. Aquí tenemos una gráfica en donde están representados justamente los ríos de la vertiente del Amazonas, ¿ya? Aquí tenemos al río Marañón, ¿no? Tenemos por aquí al río Guayaga. Fíjense ustedes que estos dos ríos están abriendo las cadenas montañosas. Tenemos por aquí al río Mantaro, este sería el río Purima, ¿no? Que se van abriendo paso, camino hacia la zona del oriente. Por acá tenemos al río Urubamba, ¿no? Y de la unión del río Tambo con el río Urubamba se da origen pues al río Cayali, que como ya les había comentado, por aquí está, miren, es el de mayor extensión que vamos a encontrar en el territorio peruano. ¿No es así? Muy bien, de eso es que habíamos hablado la semana anterior. ¿No es así? Aquí tenemos algunas preguntas que estamos compartiendo y por aquí vamos a centrarnos a hablar de lo que vendría a ser la olla del Titicaca, o también conocido como la vertiente del Titicaca. ¿Qué habíamos dicho respecto de la vertiente del Titicaca? Bueno, que es la vertiente más pequeña del Perú, ¿no es así? Que representa el 0,5% del total de volumen de agua disponible que tenemos en nuestro territorio, ¿ya? Y tienen una característica principal. A ver, si me preguntaran a mí dónde nacen estos ríos, mi respuesta también sería en los deshielos de los glaciares de la cordillera de los Andes. Pero exactamente en qué parte de la cordillera de los Andes. Bueno, estos van a nacer aquí en los Andes del sur. Esto vendría a ser la parte sur del territorio peruano. Y aquí tenemos, recuerdan ustedes, dos cadenas montañosas. Ya, justamente aquí está su nombre. Una sería la cadena occidental, si tú lees, aquí dice cadena occidental, y la otra vendría a ser la cadena oriental, ¿ya? Aquí, en los nevados que forman parte de estas dos cadenas, de la cadena occidental y la cadena oriental, se va a dar origen a los ríos que forman parte de la olla del Titicaca, ¿ya? Profesora, ¿y cuáles son esas cordilleras? ¿No? Por ejemplo, por aquí tenemos a la cordillera volcánica. Se le llama así porque es en este sector del territorio peruano en donde vamos a ver concentrados a la mayor cantidad de volcanes, ¿ya? Igualmente también tenemos otras cordilleras como por ejemplo, aquí estaría la cordillera de Carabaya, ¿ya? Entonces, entre la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica, por favor no se olviden, es que vamos a encontrar a toda esta área que habría de ser la meseta del Collao, ¿ya? Ahí vamos a activar un ratito, perdón. Vamos a activar por aquí el puntero láser para poder identificar, ¿ya? Miren, esta de aquí, toda esta zona que está aquí de amarillito, miren chicos, vendría a ser la meseta del Collao. Si tú recuerdas, la meseta del Collao se formó como consecuencia de lo que vendría a ser la dinámica interna.
¿no es así? Como consecuencia de lo que sería pues un fallamiento, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una meseta, tú ya sabes la definición de meseta, es un relieve que se va a caracterizar porque en primer lugar es un relieve plano, pero que se encuentra elevado, ¿no es así? Generalmente en el Perú las mesetas están ubicadas a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí en la meseta del Collao vamos a encontrar concentrada bastante población. ¿Ya? Una de las ciudades más importantes, por ejemplo, que encontramos en la meseta del Collao es la ciudad de Puno, que concentra pues a cientos de miles de habitantes, ¿no? Otra ciudad importante también, por ejemplo, vendría a ser la ciudad de Juliaca, ya que también no tiene una fuerte concentración de población. Pero ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que como ellos están a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, por la ubicación geográfica que tienen, su clima, el clima de la región, debería de presentar una temperatura bastante baja, ¿no? La temperatura usualmente debería de ser por debajo de los 0 grados. Pero sucede que esta meseta de acá que ustedes están observando va a recibir la influencia del gran lago Titicaca. Recuerden también que el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. ¿No es así? Y este lago juega un papel importantísimo, ¿ya?, aquí, en la región, en toda la meseta. No solamente porque puede proporcionar especies, ¿no?, alimentos, en este caso para la población del entorno, sino que el lago Titicaca es un gran termorregulador ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el lago Titicaca regula la temperatura ambiental de toda esta zona. ¿Qué hace el agua? De día absorbe el calor del sol y de noche irradia ese calor que escondió o que reservó. Y con ese proceso lo que hace es regular la temperatura a nivel atmosférico. De tal manera, chicos, que ahí en la meseta del Collao, principalmente aquellas zonas que están en los bordes del Titicaca, la temperatura no es tan extrema, ¿ya? Y por eso es que concentra bastante población. Por lo tanto, el lago Titicaca, vuelvo a repetir, juega un rol importantísimo, fundamental dentro de esta área. Profesora, y tú dirás, ¿por qué está hablando del lago Titicaca? Porque el lago Titicaca está vinculado a los ríos de esta vertiente. Que ya hemos dicho, estos ríos nacen en la cadena occidental y en la cadena oriental de los Andes del Sur, ¿no? En donde vamos a encontrar cordilleras como la cordillera de Caravalle, que está acá, y la otra que sería la cordillera volcánica. Aquí nacen, fíjense aquí, miren dónde están naciendo, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, ríos, ¿no? Como el río Carabaya, ¿no? Carahuina, por ejemplo, el Ayaviri, etcétera, etcétera, ¿no? Huenque, etcétera. Ya, estos ríos están naciendo, miren, en los deshielos de los nevados que vamos a encontrar por acá, ¿correcto? Y corren desde la cordillera, ¿hacia dónde corren? Fíjense, ¿a dónde están corriendo estos ríos? Al lago. O sea, profesora, que estos ríos no llegan al mar. No, no llegan al mar. Desembocan sus aguas en el lago Titicaca. Por lo tanto, pregunto yo, ¿qué tipo de cuenca forman los ríos de la hoya del Titicaca? A ver, pregunto, ¿qué tipo de cuenca formarán los ríos de la hoya del Titicaca? Profesora, ¿qué es eso de cuenca? Acuérdate que hay 3 tipos de cuencas: cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas. ¿No es verdad? Pregunta nuevamente, ¿qué tipo de cuenca forman los ríos que integran a la hoya del Titicaca? Endorreica. Endorreica. Endorreica, correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, Jiménez. Muy bien, Rosas, ¿no? Muy bien, Fernández creo que era, ¿no? Muy bien, entonces sí, es correcto. Estos ríos forman lo que vendrían a ser cuencas endorreicas. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Bueno, que desembocan sus aguas en el lago. No salen del continente, ¿no es verdad? Desembocan sus aguas en el lago. ¿Correcto? Y profesora, ¿y estos ríos, al desembocar sus aguas en el lago, obviamente son responsables del volumen de agua que tiene este lago? Sí, es correcto. Pero también hay que saber algo, que el lago Titicaca, miren, va a desaguar parte de su volumen de agua. ¿Cómo es eso? Bueno, el lago Titicaca tiene un río, ¿ya?, que vendría a ser efluente. Acuérdense ustedes que los efluentes son ríos que descargan aguas, ¿no?, de uno principal. En este caso,
el Titicaca, que es un lago, va a perder sus aguas a través de un río, fíjense ustedes, llamado, aquí está, miren, miren, desaguadero, ¿ya? Que marca por una zona bastante pequeña, parte, ¿no?, de las fronteras entre Perú y Bolivia, ¿no es verdad? Una partecita nada más, ¿correcto? Pero luego miren, este río se adentra hacia el territorio boliviano, ¿ya? Y lleva las aguas del Titicaca hacia el interior del territorio boliviano, en donde se formará un lago mucho más pequeño, conocido con el nombre de Popó, así se llama, ¿ya? El lago Popó, que está en el territorio boliviano, que hace algunos años atrás era noticia porque se dice que debido a sequías muy prolongadas, este lago se había secado, ¿no? Pero posteriormente, pues, volvió progresivamente, poco a poco, ¿no?, a presentar volumen de agua, ¿ya? El caso, muchachos, es que aquí estamos hablando de una vertiente que está conformada por ríos que forman cuencas endorreicas, ¿no? Porque con sus aguas alimentan al lago Titicaca, ¿ya? Estos ríos, como tú notarás aquí, son ríos de corto recorrido. Como nacen a más de 5.000 metros, corren en su curso superior en forma violenta, es decir, son torrentosos, ¿no es así? Y conforme van desplazándose en dirección a la meseta, como la meseta es un relieve plano, llano, ya les he dicho, entonces pues van recorriendo por un área con, digamos, pues menor velocidad, ¿no? O sea, ya van desplazándose suavemente por esta zona y es ahí en donde pues ya se van instalando los poblados, ¿no? Como por ejemplo habíamos comentado hace un ratito, la ciudad de Puno, ¿no es así? Otra característica importante de los ríos de esta vertiente es que algunos de ellos, muchachos, van a constituir los límites naturales entre Perú y Bolivia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a uno. Fíjense, miren, este es el río Suches. Ya, fíjense aquí en el cursor. El río Suches, que nace en la cordillera de Carabaya, miren, se desplaza marcando prácticamente parte de lo que vendría a ser la frontera natural entre Perú y el hermano país de Bolivia, ¿no? Pero luego miren qué hace, ¿no? Se desplaza por territorio boliviano y también lleva sus aguas hacia el lago Titicaca, pero por territorio boliviano. Profesora, a propósito del Titicaca, ¿quién tiene mayor extensión del lago? ¿Perú o Bolivia? A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuál de los dos países tiene la mayor extensión del lago? ¿Perú o Bolivia? ¿Cuál sería tu respuesta? Viendo el gráfico nada más, yo puedo contestar a esa pregunta. ¿No es así? ¿Cuál de los dos países tiene una mayor extensión del lago Titicaca? Fíjense, miren acá. Por supuesto que Perú. ¿No es verdad? Perú tiene una mayor superficie del lago Titicaca respecto de lo que es Bolivia. Toda esta zona de acá ya es Bolivia, ya. Toda esta área que ustedes están observando por aquí es Bolivia, ¿correcto? Mientras que esta área de acá corresponde pues a Perú, ¿no? Entonces tenemos ríos, en primer lugar, que nacen en la cadena oriental, en la cadena occidental de los Andes del Sur, entre la cordillera volcánica y de Carabaya, ¿no? En segundo lugar, son ríos que desembocan en el lago Titicaca y forman cuencas endorreicas. En tercer lugar, ya son ríos de corto recorrido, por lo tanto, si son de corto recorrido y son torrentosos, no son navegables, ¿no es así? Ahora, van a avanzar en forma intensa en su curso superior, pero dijimos que cuando ya llega a la meseta, pues este río se desplaza, estos ríos se desplazan suavemente debido a la llanura del terreno. ¿No es así? Igualmente, hay que también señalar una situación que se ve dentro de estos ríos. Es el hecho de que en los últimos años, yo diría que en la última década ha crecido grandemente la actividad minera en el departamento de Puno. ¿Ya? En toda esta zona está el departamento de Puno. Todo esto es Puno, departamento. Una cosa es departamento, otra cosa es distrito, provincia, ¿no? Y es aquí en donde se ha desarrollado la minería, tanto legal, pero también la ilegal. Y la minería ilegal, sobre todo esta minería ilegal, es la que está provocando graves problemas de contaminación ambiental en la zona. Han venido contaminando los ríos y con ello también afectando tanto al suelo como a la misma población, porque la población lógicamente se alimenta de los recursos que puedan tener los ríos, ¿no? Pero si estos ríos se contaminan, a su vez también pues la población se ve directamente afectada.
¿ya? Inclusive el lago Titicaca también tiene altos problemas de contaminación en el lago peruano. Por eso es que se han desarrollado muchas propuestas para poder llevar a cabo, digamos, la limpieza del lago. Algunas han sido bastante buenas, de verdad, como vamos a ver luego en un video, ¿ya? Pero no es suficiente, ¿no? El hecho de que se concentre demasiada población a orillas del lago también genera ya problemas de contaminación. ¿Cuáles son los principales ríos? Bueno, aquí tenemos a los principales ríos de la vertiente del Titicaca. Mencionamos hace un rato el río Suches, ¿no es verdad? Y les dije que este río va a formarse al pie de la cordillera de Carabaya, exactamente en la laguna de Suches, ¿ya? Y hace su recorrido por lo que vendría a ser el límite entre Perú y Bolivia y posteriormente se desplaza hacia el lago Titicaca, pero por territorio boliviano. Por lo tanto, este sería un río fronterizo. ¿Ya? Otro río también importante, fíjense aquí, es el río Huancané. ¿Ya? Aquí lo estamos observando por aquí, que se va a caracterizar porque va a desaguar en el extremo norte del lago Titicaca, como ustedes están observando. ¿Ya? Tenemos también otros ríos, como por ejemplo el Ramis, que estaría acá, fíjense, aquí donde está el cursor, ya que se va a caracterizar porque va a ser un río que se forma por la confluencia de otros, como por ejemplo el río Ayaviri y también el río Azángaro. ¿Ya? Estos ríos se juntan, forman al Ramis, que se desplaza en dirección hacia este territorio. ¿Ya? También tenemos otros ríos, como por ejemplo el Ilave, que está acá, miren, está resaltado de amarillito, ¿ya? Que se va a caracterizar porque este tiene su origen en la cordillera volcánica y se va a formar básicamente por la unión o la confluencia de dos ríos, como sería, fíjese aquí, estaría el río Huenque y también otro que vendría a ser llamado Aguascalientes, que estaría en esta zona norte. ¿Ya? Y tiene una longitud aproximada de 35 kilómetros. Fíjense que se trata de ríos bastante pequeños, ¿no? Y el río Desaguadero que habíamos comentado hace un ratito, que es el único efluente que tiene el Titicaca por el territorio peruano. Nuestros ríos, el Ramis, por ejemplo, tiene altos problemas de contaminación ambiental, ¿no? Debido pues a los temas que habíamos estado comentando, ¿no? Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado comentando hace un ratito. Por ejemplo, por aquí vemos el río Suches, que ya hemos dicho que nace en el lago Suches, el Ramis, que es también bastante extenso y caudaloso, el río Coata, que vendría a ser uno de los más poblados que hay en la zona y que también desarrolla en sus, digamos, ¿no?, recorridos finales, un comercio fuerte, el Ilave, en donde se desarrolla actividad ganadera, y el Desaguadero, que es el único efluente. ¿Ya? Y por aquí tenemos algunas preguntas, chicos, miren, que podríamos contestar, ¿no? Por ejemplo, dice aquí en la primera pregunta lo siguiente. La región hidrográfica del Titicaca tiene por característica, dice, excepto. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1 que tenemos aquí en el material? A ver, fíjense, dice la región hidrográfica del Titicaca tiene por característica, o sea, ¿cuáles son las características? De las 5 alternativas que hay, 4 son características, una obviamente no lo es. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es que destaque la que no corresponde a la vertiente del Titicaca, ¿no? A ver, chicos, ¿será la A? Dice, representa el 4% del territorio peruano, forma en el Perú un área ganadera muy importante, su principal colector presenta muchos efluentes. ¿Quién es el colector? El colector de la vertiente del Titicaca. El colector común es el lago, ¿sí o no? El lago Titicaca. El lago Titicaca presentará muchos efluentes, ¿verdadero o falso? La B dice, es parte de la cuenca radial y endorreica. Bueno, sí es una cuenca endorreica, ¿no? Es íntegramente andino y mediterráneo. También andino porque, o sea, no se desplaza por ni la selva ni tampoco territorio de costa, me refiero a los ríos. Y mediterráneo porque se queda dentro del continente, a eso se refiere. Entonces la E sí es correcta, la B también. Bueno, en el caso del área, ¿ya? El área en total, no solamente los ríos, sino el área en total, sí representa el 4% del total del territorio nacional, ¿ya? No se refiere a los ríos, sino a toda el área por donde se desplazan, ¿ya? Forma, dicen el Perú, un área ganadera importante. Sí,
debemos saber que ahí en la meseta, la actividad que principalmente desarrollan los pueblos de esa región es la ganadería, tanto la crianza de ganado ovino, ¿no? Como sobre todo y principalmente la crianza pues de llamas, de alpacas, ¿no? Es decir, de auquénidos, lo cual le genera también fuentes muy importantes para la población de este lugar. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta que marcaría? A ver, Fernández, ¿cuál sería la respuesta que tú marcarías en la pregunta número 1? Fíjate que dice que marque, ¿no? El enunciado que no corresponde. No me dice marca la característica, sino dice excepto. Si me dicen excepto, tengo que marcar el enunciado que no corresponde. Entonces, por acá Rosas dice la D, ¿sí? ¿Será la D, chicos? A ver, ¿quién me dice otra La respuesta? E. ¿La cual? ¿La E? ¿Podría ser la E? A ver, vamos viendo por aquí, ¿ya? Dice Javier, dice la D. Correcto. ¿Ya? La respuesta para esta pregunta que nosotros estamos presentando aquí es la E, la D, perdón. ¿Ya? Su principal colector presenta muchos efluentes. Esto es incorrecto porque hemos dicho que el colector de la vertiente del Titicaca es el lago, ¿no es verdad? El lago Titicaca. O sea, ¿qué quiere decir colector, profesora? O sea, que todas las aguas de los ríos llegan al lago. ¿Ya? Y el lago Titicaca, vuelvo a preguntar, ¿tiene varios efluentes? O sea, ¿desagua por varios ríos? No, les he dicho que el único efluente del Titicaca es el río Desaguadero, ¿no? Que lleva parte de las aguas del Titicaca hacia Bolivia, les dije, ¿no es verdad? Por lo que vendría a ser, pues, en este caso, eh, hasta, mejor dicho, el lago Coco, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, la respuesta es la D. A ver, hagamos una más, ¿ya? Y las demás quedan como tarea para ustedes. Mire, aquí hay una pregunta de examen de admisión San Marcos en el año 2008. Ya, bueno, un poquito atrás, ¿no? Pero es importante también saber. Dice, los principales ríos que conforman la cuenca endorreica o cerrada del Perú son los siguientes. A ver, si me dicen los principales ríos que conforman la cuenca endorreica o cerrada, ¿a cuál de las tres, no? ¿A cuál de las tres vertientes se está refiriendo? ¿Pacífico, Amazonas o Titicaca? ¿A cuál de ellas se refiere la pregunta? No me dice a ríos de qué lugar, ¿no es verdad? Solo me dice los principales ríos que conforman la cuenca endorreica o cerrada del Perú. Ah, ya, entonces para eso yo tengo que saber la definición de endorreica, lo que habíamos hace un rato repasado. Y le dije que endorreica son aquellas cuencas cuyas aguas no salen del continente, ¿no es verdad? Van a desplazarse las aguas de estos ríos generalmente a un lado, ¿no? Entonces, la única de las cuencas que tiene esta característica que yo te estoy comentando, ¿no? En forma total, habría de ser la de la vertiente del Titicaca. Entonces, yo tengo que marcar en la alternativa aquella que contiene a ríos de la vertiente del Titicaca, ¿sí o no? ¿Y cuál sería mi respuesta? A ver, la A dice Ucayali y Marañón. Descartado, ¿sí o no? No, esa es la del Amazonas. Majes y Tambo, Ramis y Huancané, Urubamba y Huancané, y la E dice Santa y Suchos. Estoy leyendo las alternativas. A ver, ¿cuál marcarían ustedes? A ver, chicos, Grecia, ¿qué marcarías tú? Aquí, en esta pregunta. La, ¿Cuál? la E. La E, Santa y Suches. ¿Es correcta esa respuesta, chicos? A ver si me escriben sus respuestas, los voy leyendo. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 4? ¿Mm? ¿Será el Santa parte de la vertiente de Titicaca? A ver, profesora, es que son tantos ríos, dirás tú que un poquito complicado recordar los nombres de todos, ¿no? Pero sí tienen que saber los nombres de los principales ríos. Y yo te comento algo, el río Santa no pertenece a la hoya del Titicaca o vertiente del Titicaca. El río Santa pertenece a la vertiente del Pacífico. El río Santa se desplaza por el territorio de Ancash, ¿ya? Y es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Por lo tanto, la E estaría descartada. Profesora, pero Suches sí es. Sí, Suches es correcto, pero Santa no. ¿Ya? A ver, otra alternativa. ¿Qué más marcaría? Tú dirías, profesora, entonces descartado la E y descartada la A. Correcto. ¿Qué más podría descartar? A ver, chicos, ¿qué otra alternativa podría descartar? Estoy preguntando. ¿Mm? Podría descartar, a ver, la B, dice Rosas. Muy bien, Jiménez también. ¿Por qué descartaría la B? Claro, muy bien, Carrillo, ¿no? Porque Majes y Tambo son dos ríos que forman parte de la vertiente del Pacífico. ¿Ya? El río Majes
departamento de Arequipa, Tambo también, departamento de Arequipa. Profesora, pero hay un Tambo que forma parte de la vertiente del Amazonas, correcto, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a vincular con la vertiente del Pacífico. Es más, sea del Pacífico o sea del Amazonas, no corresponde a la vertiente del Titicaca, ¿no? Por lo tanto, la B descartada, ¿ya? La D, perdón, descartado, ¿ya? A ver, Ucayali, Marañón, Majes, Tambo, descartado, Santa y Suche, descartado. Entonces me queda dos, la B o la C. ¿Cuál de las dos sería la respuesta? Muy bien, Carrillo. La respuesta sería Ramis y Guantané. ¿Ya? Estos dos forman parte de la olla del Titicaca. ¿Ya? Urubamba, no, Urubamba forma parte de la vertiente del Amazonas. Acuérdate que este río recorre territorio del departamento de Cusco. ¿Ya? Y de la unión, yo te dije, de la unión del Urubamba con la unión del río Tambo, los dos ríos se juntan, perdón, y van dando lugar a la formación del río Ucayali, que es el más largo que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Muy bien, esa es pregunta de examen de admisión. Ahora, pregunto yo, ¿fácil o difícil? Más o menos, profesora, dirás tú, ¿no? Pero bueno, obviamente, por eso es importante, como te dije hace un ratito, que conozcas ya las características de los principales ríos que forman parte de cada una de estas vertientes. ¿Ya, muchachos? Entonces, las otras preguntas que estamos viendo en pantalla, pues ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Y luego lo vamos a conversar, ¿ok?